enfoque. En una tesis cuantitativa, llamémoslo tesis con enfoque cuantitativo. Aquí la perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido la interpretativa o cualitativa. En esta perspectiva se pretende comprender, la palabra clave era comprender, la experiencia, los factores que inciden en algún fenómeno educativo, considerando que la realidad se construye por los individuos en interacción con su mundo social. Puntos suspensivos. Pero lo aclara tajantemente, es una investigación cualitativa. Por favor. Un poquito más, sí, avanzando un poquito, ¿no? La siguiente página, mejor dicho. La siguiente página. La estrategia de indagación utilizada en el estudio. Hay varias estrategias. Para el caso, ha utilizado la llamada estrategia de indagación. Seguida en este estudio, ¿no? Ha sido, por un lado, la de estudio básico genérico para analizar los documentos curriculares. Este punto, en un enfoque cuantitativo, aparece donde menciona, ¿no? Métodos y técnicas. Métodos utilizados, análisis documental. Aquí también aparece. También aparece. Solo que del análisis documental están los resultados. Prácticamente de allí se derivan los resultados directos. En el enfoque cuantitativo lo menciono, voy a revisar, pero mis resultados van a ser prácticamente los números. En realidad siempre van a ser números. Aquí va a ser un texto. Y por de otro lado, el estudio de casos. En el enfoque cuantitativo planteamos población y muestra. Una fórmula, el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error, etc. En este tipo de estudios se ha mencionado que se va a trabajar o se va a abordar, ¿no? O las unidades de análisis van a ser casos seleccionados debido al interés de comprender en profundidad. Quiere decir que siempre va a ser un estudio no probabilístico, porque no, siempre va a ser intencional. Usted, porque ese es el enfoque, ese es el interés. No lo vamos a revisar propiamente el estudio de casos, sino mañana vamos a hacer como un ejercicio, lo vamos a hacer en el aula. La siguiente, por favor. Pero para ir evaluando, ¿no? ¿Cuál es la comparación de un cuantitativo y un cualitativo? La siguiente, si fuera tan amable. Perdón, disculpe, sí, me había pasado. Caracterización de los estudios de caso. Considerando la orientación disciplinar, que es en este caso es el campo educativo, los estudios de casos pueden ser etnográficos, históricos, psicológicos y sociológicos, ¿no? Para el caso, si fuera tan amable. Para el caso, ¿no? Menciona que en base a estas consideraciones, los estudios de casos llevados a cabo en el presente estudio han sido principalmente de tipo etnográfico, descriptivo e interpretativo. Seguimos en la misma línea de acción. El diseño. ¿Qué diseños se manejan en el enfoque cuantitativo? Descriptivo, relacional, explicativo. O bien, según el autor, según el metodólogo, no experimental, experimental. En este esquema, ¿no? Dice, después de describir algunas consideraciones sobre la metodología cualitativa y de acuerdo a las preguntas de investigación y los objetivos, la investigación se estructuró en dos fases principales y explica una primera parte basada en métodos etnográficos y lo segundo basado en la interpretación. No se hace prácticamente de manera tan precisa como en el enfoque cuantitativo. Explíqueme el método. Siempre estoy en función de interpretar. La siguiente, por favor. Menciona cada una de las fases, cómo va a ser el análisis descriptivo, cómo se va a indagar, cómo se van a recoger los datos. La siguiente, por favor. Y plantea todo un esquema. Fase 1, fase 2,
tipo de investigación cualitativa, estudio genérico, la segunda parte, estudio de casos, estrategia de recogida, lectura de 3 documentos, observación participante de clase 4 y 5, entrevistas individuales semiestructuradas y observación participante en una clase de primaria, además de audio y videos de grabaciones. Este audio, y en realidad todo, puede pasar por un software. Como ven, es que tiene muchísimas vertientes y diferentes modos de interpretar. No podría interpretar de manera igual los documentos que un audio o un vídeo. Entonces, para cada aspecto tiene un método de interpretación, una forma de interpretar. La siguiente, si fuera... perdón. Estrategia de análisis. En el primer caso, en el primer recuadro, ¿no? Análisis de contenido, estrategia de análisis de contenido. En el segundo caso, la observación participante en clase, redes sistémicas, el audio y grabaciones de clase, análisis del discurso de las conversaciones en el aula, para las entrevistas individuales, análisis de contenido de las entrevistas y observación de participante en clase de primaria, análisis de contenido de las interacciones verbales. No hay números, no necesitamos hacer un cuestionario, no necesitamos establecer la fiabilidad del cuestionario. Necesitamos primero establecer los criterios y lo más que podríamos hacer es consultar con expertos para establecer la validez de los cuestionarios en cuanto al contenido, número de preguntas y las categorías que se incluyen. Nada más. Validez, pero no confiabilidad, alfa de cromas, absolutamente eso queda descartado. La siguiente, ¿pueden pasar las diapositivas, por favor? Sí. Por lo tanto, diríamos que como hay una variedad, una infinidad de métodos para esta rama, podríamos clasificarlos en dos, de manera genérica. Por un lado, métodos netamente orientados a la comprensión. Investigación etnográfica, ya lo mencioné en la tesis. Estudio de casos, también lo mencioné en la tesis. Teoría fundamentada, estudios fenomenológicos, estudios biográficos. Por ejemplo, en el campo de la medicina, cuando se encuentra un caso sui generis, se podría escoger un solo caso para el estudio, una unidad de análisis. Hacer una entrevista, es decir, establecer la riqueza de la entrevista y las categorías de análisis, con un solo caso. La tesis con un solo caso. Métodos orientados al cambio y a la toma de decisiones. En el campo, en todos los campos, no se hace lo que se denomina investigación-acción, es decir, una investigación sobre la marcha. Estamos trabajando y estamos investigando. Investigación sobre la marcha. Investigación evaluativa en el campo de las ciencias empresariales, contabilidad, ciencias sociales sobre todo. Esta investigación sería muy valiosa, porque hay ocasiones en que no se puede, es bastante difícil encuadrar un estudio contable, por ejemplo, con un enfoque cuantitativo. ¿Cómo influye la auditoría, ¿no?, en los resultados? Es bastante, abstracto, inclusive cuando uno establece el resultado, dice, pero ¿cómo es que va a influir, un proceso de auditoría en los resultados propiamente? ¿Cómo? Entonces, cuando uno revisa la tesis, encontramos que hay dos cuestionarios. Un cuestionario en donde se le pregunta a la persona, al personal, cómo percibe la importancia del control interno, que es la auditoría. Y el otro cuestionario, cómo percibe la utilidad o la influencia que tiene en los resultados de la gestión, en cuanto, por ejemplo, gestión de riesgos. Pero en el fondo es establecer una prueba de hipótesis para las percepciones, pero no para las variables, directamente.
Entonces se aleja un poco en realidad la intención y siempre hay esa dificultad. En el campo también de la ciencia de la arquitectura no es tan fácil establecer una prueba de hipótesis cuantitativa, no es tan sencillo. Pero a veces los esquemas, ¿no?, de la universidad o de los estudios prácticamente nos llevan por esa línea y hay que adecuarlo. Entonces, estos estudios están siendo, ¿no?, una alternativa. Es decir, un estudio puede tener un enfoque mixto y abordar las dos vertientes. Es más, Hernández Sampieri, que también lo he puesto en este archivo, plantea, ¿no?, que si es un enfoque con predominancia cuantitativa, pero que tiene digamos, un componente también cualitativo, le pongamos en el diseño cuan, C-U-A-N con mayúscula, guión, cual con minúscula. Entonces uno ve, observa, dice, este enfoque tiene predominancia cuantitativa. Pero si predomina el enfoque cualitativo, entonces va con C mayúscula, cual, guión, cuan. Con enfoque cualitativo, mayor contenido, y un enfoque cuan en menor medida, para complementar. En el campo jurídico también se hace muy difícil establecer hipótesis de causa y efecto de relación, porque finalmente siempre se convierte en la percepción de la persona. ¿Qué opina el jurista? Por ejemplo, ¿no?, una tesis sobre el criminal, no sé si en el aula habrá del área jurídica, ¿sí? ¿Sí? Una tesis sobre lo que es el criminal compliance, que es los programas de cumplimiento, ¿no?, como parte de digamos, de lo que establece una nueva ley, a raíz de los temas de corrupción, para controlar, para prever, ¿no?, para la prevención de lo que son lavado de activos o cualquier tipo de delitos en una empresa, persona jurídica, y su impacto o su relación, el impacto que tiene en el derecho penal. Pero claro, cuando uno quiere hacer la tesis, finalmente si me piden un enfoque cuantitativo, lo más que puedo hacer es pasar una encuesta a los juristas que me respondan con una pregunta estructurada sobre la primera variable, que es el criminal compliance. Si es útil, si vulnera. ¿Qué pasa? Que ya el conflicto es que muchísimos años la persona jurídica no se le podría atribuir responsabilidad penal. Pero esta nueva ley ha cambiado eso. Entonces lo que uno hace, esta tesis doctoral, está preguntando a los juristas 10 preguntas para la primera variable, 10 preguntas para la segunda variable, escala de Likert, y va a establecer una correlación. En la vida real, al final se convierte en una correlación de los pareceres, de la percepción. Entonces necesita el otro enfoque, que es un análisis hermenéutico en realidad, de lo que las personas explican, opinan, sustentan, fundamentan, y eso significa trabajar con un enfoque cualitativo. Un discurso. ¿Qué piensa usted, no, frente a este tema? ¿Cree usted que vulnera? ¿Por qué vulnera? No un sí y un no, sino fundamente. Para eso tiene que escribirlo, tiene que contarnos una historia. Entonces ya pasamos a otro enfoque, que es el enfoque cualitativo. Entonces en esta tesis doctoral tiene los dos enfoques, se convierte en un enfoque mixto, cuantitativo muy pequeño, cualitativo con mayor peso, para poder comprenderlo. ¿Cuál es la perspectiva? Porque el mundo está cambiando y eso está obligando también a cambiar el enfoque jurídico. Muchísimos años, desde la época romana, la persona jurídica no se le puede atribuir responsabilidad penal. Miren cuántos años ha pasado. Y entonces ha trastocado el enfoque penal, lo ha trastocado completamente. Y eso lo tiene que decir, lo tiene que explicar la persona. No basta con un sí, no. ¿Cree usted? Sí, no. No basta. Entonces, en este punto diríamos, ¿no?, que la tesis que hemos mostrado está encuadrada en esta línea. Métodos orientados a la comprensión. Tengo a la mano también en el archivo que una tesis del campo empresarial, que de repente nos da tiempo, lo podríamos revisar. Y así, del área de la salud hay bastantes también. Hay muchos. En salud se está trabajando bastante en enfoque cualitativo, para poder comprender, por ejemplo, ¿no?, en el campo también de salud presente, sí. En el campo de la salud, ¿no? La salud tiene que ver con el tema de que cuando uno enferma tiene
está relacionado con muchos factores. Uno de ellos es entender o comprender el aspecto de lo que se llama, ¿no? La comprensión, perdón, ¿diga usted? Ya, el estrés, sí, pero digamos, por ejemplo, yo soy de Tacna, pero en zona de Tacna, y me imagino que también aquí en Moquegua, tenemos zona rural, urbana y rural. Entonces, aún estando en zona rural, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que antes de llevar al niño a la consulta, antes, ¿no? Igual ocurre en Tacna, ¿no? Lo llevan al niño para que primero lo cure, digamos, lo ve un curandero. Le pase el huevo, le pase el cuy, y a veces eso determina que la persona no concurra nunca al centro de salud, nunca se persona. Entonces, esos aspectos, para comprender esas características, no se pueden abordar con un sí o un no, o bien siempre de acuerdo, nunca, que es una escala de Likert, o un 1, 2, 3, 4, 5. No es posible. Entonces, el Ministerio de Salud a nivel nacional ha establecido, ¿no? Ha creado un área que solamente se dedica a lo que es el estudio de la interculturalidad y la salud, porque eso tiene que ver con la salud de las personas. Y se están abordando los estudios desde este enfoque para poder comprender cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? Porque eso determina. Yo les cuento un caso así muy pequeño, ¿no? En Tacna es una ciudad nueva, ¿no? Que tiene la mayor cantidad de personas que migran, ¿no? De varios lugares del Perú, especialmente de Juliaca, Puno, por el tema del comercio. Las personas están al lado, le digo así, al lado del centro de salud, donde se atienden, por ejemplo, los partos, y no van. Entonces, ¿por qué? Uno trata de comprender, pero ¿por qué una persona que está al lado no va al centro? Cuando se les pregunta, dice, no voy porque me van a tirar la placenta, o sea, no me van a entregar la placenta. Y para algunas personas, con las creencias que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, es muy importante enterrar la placenta, si es varón, con un carro, con una casa. ¿Por qué? Y con todo lo que signifique prosperidad, porque es niño. Y si es mujer, su cocina, sus niños. ¿Por qué? Porque quieren que sea una buena madre, una buena mujer. Entonces la pregunta es, ¿no? Si eso determina que esta mujer ha podido morir porque ha tenido su parto en su casa, entonces ¿por qué no podríamos cambiar, ¿no?, la forma de atender en el caso de salud? Pero para poder conocer exactamente qué ocurre, necesitamos investigar. Y el enfoque no podría ser cuantitativo, tiene que ser cualitativo, porque nos tiene que contar. No queremos saber cuántas personas no van, queremos saber por qué no van, comprender por qué no van. Entonces, eso está cambiando el rumbo y está dando mucha fuerza a esta rama, a este enfoque. En el campo educativo también, y así en todos los enfoques, en realidad en todas las ramas, se está dando una mayor preponderancia. Y se está comenzando por enfoques de carácter mixto, porque aún no la mayoría no decide, ¿no? Algunos piensan, algunos metodólogos dicen, no tiene mayor relevancia un enfoque cualitativo, no hay rigurosidad científica. Hay rigurosidad cuando se aplica una prueba de hipótesis. Y cuando los estudios son de enfoque mixto o cualitativos, se exige. Dicen, preséntame tu prueba de hipótesis. No tienes hipótesis, plantea tu hipótesis. Pero es que mi enfoque es mixto. No sé, plantea tu hipótesis. Si no me presentas la hipótesis, me lo traes completo. Entonces, hay la obligación casi de plantear. Entonces, pero los temas están cambiando. Se está cambiando en ese sentido, ¿no? De que en algunos puntos, o desde ciertas perspectivas, es importante el comprender el por qué, antes que cuántos, sino el cómo, por qué. La siguiente, por favor. La siguiente quizás sea... No importa, no sé qué pasó, se ha quedado en blanco, ¿no? No sé. No importa. Bueno, bien, en cuanto a los usos que se le dan a investigación cualitativa, ¿no? Primero, un uso que se le puede dar es el de carácter instrumental. Instrumental porque queremos resolver problemas. Y en el caso de la investigación de la psiquiatra, ¿no?,
de la reconciliación y quiere cambiar la política de cómo orientar la salud mental en Colombia, pero orientada básicamente a cómo es que la población siente, a criterio de ella obviamente, ¿no? A criterio del equipo de salud, que un aspecto importante ha sido los conflictos internos armados, ¿no? Conflictos armados pero internos, dentro de la propia Colombia. Luego, proporcionar soluciones o recomendaciones. Si fuera en el campo empresarial, quisiéramos conocer, ¿no?, cuál es el liderazgo, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Una de las variables que le interesa mucho al administrador es cómo liderar un equipo, cómo liderar mejor, cómo, digamos, enrumbar la gestión, pero bajo un esquema de liderazgo que sea efectivo. Entonces también podría ser, ¿no?, que nos ayude a plantear recomendaciones o soluciones que ya estén apoyadas con un enfoque cuantitativo, que hay muchísimo, pero también con los resultados de una investigación cualitativa. Otro tema, ¿no?, es que es ilustrativo, promueve la comprensión de un fenómeno, básicamente, ofrece una visión heurística, interpretativa, y contribuye, como en todas las investigaciones en realidad, al conocimiento general. Simbólico, ¿por qué? Porque proporciona nuevas formas de expresar los fenómenos. En realidad, eso es cierto, proporciona nuevas formas de expresar los fenómenos. Luego, cristaliza creencias o valores. A veces uno cree que los valores o las creencias son de una forma, pero uno se sorprende, ¿no? Cuando uno investiga, no resulta como uno considera, no resulta, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Una investigación que se hizo en Tauna sobre lo que es la satisfacción del usuario, que es un tema bien conocido, ¿no?, en el campo sanitario, y se abordó también algunas preguntas desde el campo cualitativo, enfoque cualitativo, arrojó lo siguiente, una sola pregunta: las personas que asistían al seguro social, ¿no?, porque era un estudio en salud, ¿no?, y que tenían además otro tipo de seguros, eran las más insatisfechas. O sea, cuando se preguntaba, el mayor número decía: yo tengo mi seguro social, pero también tengo un seguro privado, porque la mayoría trabaja, todos trabajan en realidad, a veces son familiares, ¿no?, porque también cobertura a la familia, pero todos tienen más de un seguro. Pocos eran los que tenían, o la minoría tenían, solo salud, seguro social. Y cuando se le preguntó por qué, ellos pensaban que en realidad alguna vez habían hecho uso del seguro particular y el trato es diferente. O sea, en un seguro, en una clínica, el trato es diferente, es más rápido, ¿no?, tiene mayor comodidad, se acepta que la familia lo acompañe por la noche, la farmacia está muy cerca y muy rápida, es más, le traen la medicación a la habitación, porque claro, todo corre por cuenta del seguro y mientras más se venda o no, es mejor. Entonces ellos pensaban, esperarían inconscientemente ser tratados igual en el seguro social, o sea, es salud, y no fue así. Es salud, ¿no?, sigue siendo un hospital al final público y funciona casi igual que un público. Entonces estuvieron insatisfechos. Mire, esa percepción no se advierte a veces. La mayoría de los que están insatisfechos era porque pensaban que iban a recibir un trato similar, y no es así. Eso ayuda a comprender, ¿no?, por qué la insatisfacción. Uno se concentra, el gerente, el gestor se concentra en que no haya colas, en que no sé, X, Y, Z, pero no deja de lado ese aspecto, pensando, es más, ni se nos ocurre que podría haber esa comprensión de lo que significa calidad de un servicio. No se ve bajo ese esquema. Entonces ayuda en realidad a comprender y a cristalizar creencias o valores. La siguiente, por favor. En tal sentido, algunas consideraciones de planificación y diseño de una investigación cualitativa podrían ser las siguientes. Primero, la esencia de la investigación. En realidad, ¿sobre qué es mi investigación? ¿Qué deseo investigar? ¿Qué deseo investigar? Quiero comprender qué exactamente. Eso tiene que ver con la ontología. Quiere decir, definir el aspecto ontológico de la investigación. O sea, el ser, en filosofía, ¿no?, el ser o el ente podría ser una persona, un objeto, un constructo. Ese es el ser, el ente.
Ontológicamente, entonces, ¿cuál es la naturaleza del fenómeno o entidades? O realidad social que deseo investigar. ¿Qué deseo investigar? O sea, definirlo claramente. Segundo, un aspecto de la ontología y otro aspecto de la epistemología, ¿no? Es la rama que estudia el conocimiento científico. Entonces, ¿qué representa el conocimiento o evidencias de las entidades o realidad social que deseo investigar? ¿Qué representa? En el campo de las ciencias empresariales, ¿qué representa el liderazgo? Epistemológicamente. En el campo sanitario, ¿qué representa, digamos, calidad de un servicio de salud? O satisfacción del usuario, ¿qué representa? Epistemológicamente. Ya lo hemos definido ontológicamente. Aquí, ¿qué representa? Porque al final esa va a ser la contribución del estudio, ¿no? ¿A qué área sustantiva se orienta la investigación? Este punto lo podríamos contrastar o nos podría ayudar las líneas de investigación que tiene cada universidad, ¿no? Y que ahora están establecidas a priori, como línea. Segundo punto, ¿cuáles son mis cuestiones? No decimos variables. ¿Cuáles son mis cuestiones de investigación? Metodológicamente le llamaríamos categorías. Pero bueno, en sentido lato, en sentido amplio, son cuestiones de investigación. En liderazgo, ¿qué podríamos establecer como categorías de estudio? ¿Tipo de liderazgo? Sí, puede ser. Eso también tiene un enfoque cuantitativo. Tipo de liderazgo, ¿no? Otro enfoque, ¿cuál podría ser? Otra categoría, otra cuestión de estudio. Y así. Quiere decir que si planteo una investigación con un enfoque mixto, mis categorías posiblemente van a coincidir con mis dimensiones. Posiblemente. Porque en la misma categoría la puedo trabajar como una dimensión, pero en el enfoque cuantitativo la tengo que medir. Tengo que tener mi cuestionario validado con la fiabilidad establecida. En el enfoque cualitativo tengo que tener solo la categoría y posiblemente una pregunta abierta. Y mi validez de contenido para mí, guión de preguntas, nada más. En el enfoque cuantitativo me van a responder el cuestionario sobre esta dimensión. En el enfoque cualitativo me van a responder todo un discurso sobre la pregunta. En el enfoque cuantitativo planteo mi tabla y mi figura estadística. En el enfoque cualitativo puedo presentar una tabla transcribiendo, por ejemplo, ciertos textos de lo que me ha respondido. O bien, si utilizo un software, establecer todo un panorama de categorías o de variables que han emergido, que han salido a la luz, recién. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Enfoque cuantitativo, determinar, precisar, establecer, comparar, determinar la influencia. Enfoque cualitativo, siempre comprender, la comprensión de qué fenómeno. ¿Para qué la realizo? En el enfoque cuantitativo, la justificación teórica, metodológica, práctica, jurídica, si es en un campo jurídico. En el enfoque cualitativo tiene una justificación holística, comprender el fenómeno, etcétera, etcétera.